Tras las últimas elecciones europeas, hemos visto como una de las grandes preocupaciones de Occidente es el aumento de la población inmigrante y en concreto de la población inmigrante que llega desde países musulmanes. Cada año la inquietud en Europa sobre esta materia crece y por eso he decidido acudir a la ciudad con más población musulmana del Reino Unido, Birmingham, una ciudad en la que se escuchan cánticos del Corán en pleno centro de la ciudad y que es ideal para analizar si ese nerviosismo está justificado o solo es fruto de la xenofobia y el racismo que desgraciadamente sufren muchas personas. ¿La población musulmana tiene de verdad el objetivo de reemplazar a la población de Occidente, llegar a las instituciones y formar una especie de califato? ¿Hay una verdadera islamización creciente en Europa? ¿O solo son grupos de extrema derecha xenófobos con teorías conspiranoicas y que no se ajustan en nada a la realidad? Do you think immigrants who come to the city are discriminated? Sometimes, yes, there is discrimination, there is racism. There's racism in every city. But I think the council, the city council, works very hard to try and ensure that everyone's treated equally and fairly. And I think Birmingham's a very welcoming city. Antes de adentrarnos en las distintas variables que tiene el tema, hay que averiguar cuánto es el porcentaje de musulmanes que viven en Birmingham y cuánto es la comparación de esta ciudad con el resto del país. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, en el año 2021 el porcentaje de musulmanes del país alcanzó el 6,5%, mientras que si analizamos solo los datos de la segunda ciudad más grande de Inglaterra, Birmingham, observamos como en ese mismo año 2021 el porcentaje de musulmanes alcanzó casi el 30%. De hecho, si analizamos la evolución de las dos religiones mayoritarias en Birmingham a lo largo de la última década, podemos observar que entre los censos de 2011 y 2021 la proporción de cristianos ha disminuido del 46,1% al 34%, mientras que la proporción de musulmanes ha aumentado del 21,8% al 29,9%. La tendencia es evidente. Un hecho que va acorde a esto es que en Birmingham hay más de 200 mezquitas, siendo la metrópolis del Reino Unido con más templos religiosos musulmanes. Además, también es sede de numerosas escuelas islámicas y cuenta con una gran variedad de librerías y bibliotecas musulmanas, incluyendo los centros de exposiciones del Centro Internacional para la Propaganda Islámica. Y es que quizás este es uno de los puntos que más puede preocupar a algunos, y por eso es un punto en el que nos adentraremos más tarde. Antes voy a analizar otros aspectos como la seguridad de la ciudad donde nacieron los Peaky Blinders. Según la base de datos de Numbeo, Birmingham es la cuarta ciudad más peligrosa de toda Europa, con una tasa de criminalidad del 63,56%, lo que la sitúa, por ejemplo, 35 puntos porcentuales por encima que la capital de España. Además, en el año 2023 también fue la ciudad del Reino Unido con más delitos denunciados, 152.697 delitos denunciados el año pasado y más de 40.000 incidencias que cualquier otra ciudad del resto del país. No obstante, pese a lo que se podría pensar, no es de las regiones más pobres del Reino Unido, aunque sí que es cierto que sí que se sitúa bastante por debajo de la media nacional. Además, siendo totalmente transparentes, lo fácil en un mundo tan polarizado sería decir que toda la peligrosidad es por culpa de los inmigrantes, pero la realidad es que no hay datos acerca de cuántos de estos delitos los han realizado inmigrantes y cuántos los han realizado ingleses, por lo que no hay que estigmatizar. Otro de los puntos que conviene destacar es que Birmingham se encuentra en la región de West Midlands, que es la tercera región con la tasa de paro más alta de todo el país, ligeramente por encima de la media nacional. Pero lo más preocupante es que en la ciudad de Birmingham esa cifra asciende al 7,2%, situándose como la ciudad con la tasa de paro más alta de todo el Reino Unido. Pero no todo es negativo. En Birmingham reside una de las premios Nobel de la Paz más famosas de los últimos años, Malala Yousafzai. La activista pakistaní fue la más joven en recibir este premio y desde su llegada a la segunda ciudad más grande del Reino Unido ha ayudado a construir bibliotecas y la ha definido como una de las ciudades más multiculturales de Europa. De hecho, Birmingham tiene un barrio en la periferia denominado Alum Road que ha sido rebautizado como el pequeño Pakistán. Así que me animé a visitarlo para ver qué tan verdad era esa afirmación, y la realidad es que no puede ser más cierta. Alum Road es el segundo distrito de Birmingham con más porcentaje de musulmanes, un 83,7%, y nada más pisar la calle principal del barrio es como si te trasladaras a otro país. Todos los comercios y restaurantes son árabes y yo era el diferente allí. Además, mientras recorría la zona, coincidió con una de las llamadas a la oración de los musulmanes y pude observar cómo la vida se para y van todos a la mezquita a realizar los rezos.
algo muy habitual en cualquier ciudad árabe, pero que no lo es tanto en Europa. Y es que este es uno de los grandes problemas que critican los que se oponen a la llegada de inmigrantes. Aunque ahí habría que ver qué parte de culpa tiene el que llega y qué parte tiene el que ya está y no ayuda a integrarle, lo cierto es que en el caso de los musulmanes esa crítica va más allá. Ya que muchos consideran que no solo nos integran en la cultura y costumbres locales, sino que quieren imponer su propia cultura y costumbres a toda la sociedad. Para conocer la realidad de la segunda ciudad más grande del Reino Unido, decidí adentrarme en los dos barrios musulmanes más famosos y grandes de Birmingham, para ver cómo es la vida en estas zonas y conversar con algunas personas que lo habitan. El primero en el que me adentré fue Spacebrook, pero de camino al distrito pasé por la mezquita central de Birmingham, donde estaban celebrando una especie de evento y donde tuve la oportunidad de conversar con uno de los miembros de la dirección de la mezquita, Saeed Ismail. Yeah, I'm from Pakistan, and 3 years ago I migrated here. I moved from Pakistan to this country. I observed 3 years that this country is very good, and a lot of people loved me. This government gave me accommodation like permanent resident, and there is no racism, no discrimination. They respect all, give respect and take respect. That's why I'm happy here. I feel comfortable here. I feel protection here. That's why I'm happy. Why Birmingham and no London, Manchester? 3 years ago, my wife was here. That's why I came here. Go for vacations in my country last 2 months ago. I feel discomfortability there because here is system, strong system in judiciary, in police system, in protection system is everything. Even on driving system is very strong, and but in my country there is very dangerous. Ya una vez en el barrio, de nuevo se ve que aquí era claramente yo el diferente, y así me lo hicieron notar, sobre todo en la primera parte de la calle que estaba repleta de teterías con terrazas en las que estaban sentados solo hombres. En cambio, en la segunda parte de la calle principal, aunque claramente seguía siendo la única nota discordante, la sensación de hostilidad desapareció y pude hablar con una mujer que no quiso mostrar la cara delante de la cámara. Do you feel accepted by the English population? Yeah. Muslim? Yeah, Muslim. Do you think it's going up more? I can't tell the difference. En esta zona el porcentaje de musulmanes es ligeramente inferior, 77,4%, pero es uno de los más importantes, ya que de los más de 340.000 musulmanes que viven en Birmingham, 20.000 se encuentran en este barrio y sumado a los otros 3 distritos que lo rodean, el número aumenta casi a 100.000. Aquí los comercios predominantes serán los de vestidos, las joyerías y las fruterías. Por último me adentré en el barrio con más porcentaje de musulmanes, Small Health, que cuenta con un 85,9%. De nuevo es una zona que te traslada a un país árabe por la gente, las mezquitas, los comercios, los letreros, y aquí lo que más llamó mi atención fue que tenían hasta grandes almacenes de productos relacionados con el Corán y en general con la religión musulmana. Además también observé librerías y centros islámicos. Me adentré en varios comercios haciendo como que buscaba algo para poder hablar con algún comerciante, pero en cuanto veía en la cámara prácticamente me echaban. Por suerte pude hablar con una persona que vivía en la zona. Also, I live in Derbyshire 2020. My neighbors, sometimes they are attacking them people, and they are attacking all myself. Sometimes the police, when you calling, they say you don't have more evidence, and they don't do anything. The police not doing anything. They say that we can't see the camera, we can't see. And the midnight they knock at the door, and they broken glass, they broken the cars, and the people they say no evidence, no camera. Adentrándonos ya de lleno en la cuestión clave del asunto, la islamización de la sociedad y el probable retraso que eso supondría en muchos derechos consagrados para las mujeres y los homosexuales, entre otros muchos grupos sociales, debo hablaros del escándalo del caballo de Troya. Este escándalo surgió de una carta enviada al Ayuntamiento de Birmingham a finales del año 2013. La carta fue enviada por supuestos islamistas de la ciudad y en la misma se explicaba cómo estaban ya controlando algunas escuelas y cómo tenían un plan para controlar más escuelas de Birmingham y de otros puntos del Reino Unido. La carta se filtró a la prensa y aunque en un inicio se pensaba que era falsa, los informes respaldaron la idea de que era, y cito textualmente, un comportamiento indicativo de un intento organizado de controlar las escuelas. 2 investigaciones realizaron informes de lo que estaba sucediendo y esclarecieron, entre otras muchas cosas, que había escuelas no
religiosas en las que se impartía exclusivamente la cultura musulmana, no se enseñaba a desarrollar la tolerancia hacia otras religiones, se impartía la idea de que las mujeres debían obedecer a sus maridos, separaban a niños y a niñas, se discriminaba a quien no rezaba y se obligaba a las mujeres a taparse, entre otras muchas cosas. Esta diferencia en educación entre los hombres y las mujeres es donde verdaderamente está el problema y no en aspectos raciales, que se tenían que haber quedado atrás. En Reino Unido el porcentaje de mujeres sin trabajo entre 16 y 64 años es del 25,3% y el de los hombres es un 18,4%. En cambio, si nos adentramos en los datos de los musulmanes que habitan en Birmingham, observamos que el 36% de los hombres no trabaja y que el 63% de las mujeres no tiene empleo. Aunque los barrios periféricos que he visitado sí que se podrían decir que son como pequeñas ciudades musulmanas, por el centro de Birmingham se observa una bonita diversidad cultural que también se observa en otras ciudades europeas como París o Londres. Quizás lo que más me ha llamado la atención es que en diversas calles centrales tienen casetas con cánticos islámicos en las que te ofrecen el Corán traducido al inglés de forma gratuita. De primera sí que es cierto que es algo que puede chocar, pero no dista mucho de los católicos que te ofrecen Biblias por la calle. Si bien es cierto que tener cánticos del Corán en pleno centro de una ciudad europea es algo que a muchos les preocupará desde el punto de vista de la identidad cultural. Para terminar, decidí hablar con algunas personas de la calle para que me mostraran su visión de la situación actual de Birmingham. What do you think about that 30% of the population of Birmingham is Muslim? Are you worried about that or no? No, because my husband's Muslim and my children are Muslim, even though I'm English. Do you think immigrants who come to the city are discriminated? Yeah, definitely. Do you think who come to the city are discriminated? I think so. Do you think they want to impose their culture on English society? No, I don't think so, no. What do you think that 30% of the population of Birmingham is Muslim? Are you worried? I am worried. I've been living in Birmingham for 25 years now. I come from Europe, Eastern Europe, and when first I arrived in this country, I went to Soho Road, which is Hansworth. Have you been there? Yes. Soho Road in Hansworth. It's like little India. But the thing is, they're quite into your face. For example, if you go on High Street, Islam, they're constantly singing. I'm an Orthodox Christian. I also don't like, manic street preachers in the street. Yeah. Jesus, this and that. Okay, you believe in something, let others believe. Yeah. But yeah, otherwise I have no problem with it, to be honest. La complejidad del tema facilita las afirmaciones simples hacia un bando y hacia el otro, que llevan a la confrontación y a la polarización. En los últimos meses se han escuchado afirmaciones de la clase política en favor de la llegada de más inmigrantes y en contra. Parece que si estás a favor no piensas en lo perjudicial que puede ser para el país y que si estás en contra no tienes humanidad y eres un racista. Y ni la una ni la otra. Sí que es cierto que hay muchos racistas y xenófobos que no toleran al extranjero solo por su color de piel y su religión, y eso es intolerable. De hecho, no lo pude grabar, pero una decena de jóvenes ingleses comenzaron a escupir y a insultar la caseta en la que estaban regalando el Corán, y esos actos son inadmisibles. Pero dejando de lado los aspectos raciales, que reitero que deberían estar ya superados desde hace años, hay derechos consagrados que venga quien venga hay que cuidar. En las últimas elecciones en el Reino Unido se presentó en Birmingham Shakeel Absar, una persona que se manifestó en contra del colectivo y que ha propagado mensajes anti-LGTB. Por lo que, si tanto se critica a un lado cuando se realizan afirmaciones o actos en contra de las mujeres o del colectivo, se debería criticar igual cuando lo hacen personas de otra ideología. Lo mismo ocurre con los delitos de cualquier índole. Si no se debe atacar a una persona por el hecho de su color de piel o su religión, tampoco se pueden justificar delitos por el hecho de su procedencia o raza. Al final, atacando cosas simplistas como el color de piel y el lugar de procedencia, hace que crezcan los defensores de estos grupos y que defiendan cosas indefendibles. Pero es que defender cosas indefendibles también hace que crezcan los grupos racistas y xenófobos, por lo que es un bucle que solo lleva a más polarización. El Estado debe ser laico y cada uno en su casa puede tener las creencias que considere, pero esas creencias no se pueden imponer al resto de la sociedad. No se pueden justificar los delitos por el hecho de que tengan determinada religión o raza y no se pueden tolerar los ataques a las personas por el hecho de tener determinada raza o religión.